Está negando la transfiguración. Está negando que caminó sobre el agua. El único de los 12 que caminó sobre el agua fue él. Está negando completamente su asociación con Jesús, invocando el nombre de Dios con juramento, como testigo, diciendo: no lo conozco, no sé quién es, no sé de qué me estás hablando. Transfiguración, no tengo ni idea de qué es eso. Multiplicación de los panes y de los peces, no tengo ni idea de qué es eso. No me suena esa idea en la cabeza. No me suena ninguno de esos milagros. La viuda de Naín, no me suena ninguno de esas cosas, de esos milagros. Negó todo su ministerio en un instante porque su corazón se llenó de miedo, de angustia, de temor. ¿Cuál es la tentación acá? Quiero que piensen, ¿cuál es la tentación? ¿No es adulterio? ¿No es fornicación? ¿No es avaricia? ¿No es codicia? ¿Cuál es la tentación? Porque Jesús le dijo: no serás tentado. ¿Por qué una persona estaría dispuesta a negar a Jesús? La respuesta a esta es pensar que tu vida es más importante que agradar a Dios. Pensar que tu bienestar es más importante que la obediencia a Dios. Tu vida presente y tu bienestar presente es más importante que la vida eterna. Y ese es el lenguaje que se maneja en este mundo, ¿no? Donde tú eres lo más importante. Tú eres el centro del universo. Tú eres un campeón y tu vida es lo más importante. Y cuando mi vida gira en torno a mí en este mundo tan egoísta, básicamente la persona piensa que su bienestar es lo más importante, que su reputación es lo más importante. Por eso estuvo dispuesto a negar a Cristo, porque lo más valioso soy yo, lo más importante es mi vida, mi seguridad, mi bienestar, mi paz. Eso le llevó a pecar contra Cristo. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado me lleva a una respuesta rápida para mis necesidades momentáneas. Yo pienso que lo necesito. Se vuelve un deseo en los ojos que te hace llegar al pecado. Y Pedro pensó que su vida era más importante que agradar a Dios, que su momento presente era más importante que su vida eterna. ¿Qué dijo Jesús para aquellos que le quieren seguir? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La palabra griega es: no te relaciones contigo mismo. Mientras este mundo enseña la autoestima, Jesús dijo: niégate a ti mismo. Niega asociarte con la persona que eras. Niégate a tus deseos. Niégate a ti mismo. Niégate a tu deseo de bienestar, de tu vida. Toma tu cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Es estar dispuesto a morir cada día por causa de Cristo. Y miren el 24, esto es Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? La perderá. Tremendo. Mi bienestar no es lo más importante. Mi seguridad no es lo más importante. Mi vida no es lo más importante. Más importante es agradar a Dios sobre todas las cosas. Es el principal mandamiento. El principal mandamiento no es ámate a ti sobre todas las cosas. El principal mandamiento no es cuida de tu bienestar sobre todas las cosas. El primer mandamiento es ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús dijo en Lucas, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es decir, si tú sigues a Cristo, debes estar dispuesto a morir. Tu vida no es lo más importante, tu bienestar no es lo más importante. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si tú no aborreces tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Tu bienestar, tu seguridad, tu economía, tu vida no es lo más importante. Lo más importante es agradar a Dios. Son palabras de Jesús, ¿no? No es que yo me las esté inventando. Mateo 10:28, que dijo Jesús: no temas a los que matan el cuerpo. No le tengas miedo a los que pueden venir y hacerle daño a tu cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Pedro se ha llenado de temor porque piensa que su vida es más importante y ha cedido, ha perdido en la tentación. Segunda negación, con juramento invocó el nombre de Dios. El temor al hombre
El temor al hombre nos hará negar a Cristo. En este mundo parece que confesar a Cristo cada vez es más vergonzoso, porque no quieres ser tachado de religioso. Tú puedes estar en conversaciones soeces, inmorales, donde hablan de cosas inmorales, del sexo, del dinero, de situaciones feas. Tú puedes estar en esas conversaciones y prefieres estar allí porque no quieres ser el religioso del grupo. Estás en una reunión familiar y no quieres hablar de Cristo porque no quieres ser religioso. Prefieres ceder con tus amigos, familiares, compañeros porque no quieres ser el religioso. ¿Cómo reaccionas ante una pregunta de carácter moral? Porque nosotros desde aquí mirando a Pedro es muy fácil, ¿no? Mirarlo desde acá es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando estás con amigos del colegio, de la universidad, del trabajo? No quieres ser el fanático religioso del grupo, porque sientes vergüenza, porque sientes miedo, porque sientes temor al hombre, temor al que dirán. Esa es la tentación de Pedro. Y es la misma tentación a la que muchas veces nosotros estamos. Aunque no lo negamos abiertamente, preferimos ser espías, como FBI, inteligencia cristiana. Yo estoy haciendo espía entre ellos, estoy haciendo investigación entre ellos. No quiero que se den cuenta que yo soy cristiano, porque estoy aquí como camuflado, soy como una especie de camaleón. El gran pecado aquí es el deseo de bienestar, es el deseo de reputación. ¿Estás mejor? ¿Cuál es el pensamiento que viene sobre Pedro? Estás mejor si niegas a Cristo. Estás más seguro si lo niegas. Vas a salir rápido de esta situación negándolo y se dio. Las personas están dispuestas a abandonar su fe. Las personas están dispuestas a abandonar su fe por causa de su propio bienestar y seguridad. ¿Quieren un ejemplo? La pandemia. ¿Qué ama más la gente sobre todas las cosas si no es su propia vida? ¿Por causa de un virus? No nos congregamos. Preferimos aislarnos aquí por causa de nuestro bienestar. Porque nuestro bienestar es más importante que la adoración al Dios vivo y verdadero. Un ejemplo claro de eso es la pandemia, donde muchas iglesias dicen amar a Dios, pero desobedecen a Dios, no reuniéndose con la asamblea local, con el cuerpo de creyentes. Está en la Escritura. Las personas aman más su propia vida y su propio bienestar que amar a Dios sobre todas las cosas. Y es el pecado en el que está Pedro. Pedro prácticamente al ver a Jesús escupido, abofeteado, su barba arrancada, su rostro desfigurado, prefiere negarlo porque él no quiere pasar por esa situación. Y nosotros hoy lo justificaríamos, pero Pedro sintió una amargura impresionante sobre su corazón porque desobedeció a su Señor, porque abandonó a su Señor. ¿Cómo dice la Biblia que nosotros ¿Qué hora es? Yo estoy hablando mucho. No. ¿Cómo dice la Biblia que nosotros debemos tratar el pecado? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, tápalo. No. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ciérralo. No. Sácalo y échalo de ti. Ahora, ¿está hablando de manera literal? No. Pero sí está diciendo que el pecado es algo serio. El pecado es algo serio con lo que nosotros debemos tratar. ¿Y a qué debo renunciar? Bueno, entender que mi vida es más importante que agradar a Dios. ¿O a qué personas debo renunciar? ¿O a qué lugar debo renunciar? No importa si te duele, es mejor ahora. Es mejor que te duela hoy un poquito a que te duela eternamente en el infierno. Es mejor que te duela hoy un poquito, arrepentirte, dejar el pecado, dejar la iniquidad, a que te duela eternamente y seas echado en el infierno. Ahí lo dice Mateo 5. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Corta con lo que tengas que cortar. Quita lo que tengas que quitar. Saca lo que tengas que sacar. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Mi bienestar es importante? No. Si es necesario que esto suceda, hazlo. Porque es mejor entrar en la vida eterna
¿Manco? No, manco sin una mano. Manco. Tuerto. Mejor te trae la vida eterna. Tuerto, manco, pero agradando a Dios sobre todas las cosas. Tremendo. Volvamos a Lucas 22. ¿Qué sucedió en el 59? 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía él hablaba, el gallo cantó. ¿Cuál es la tercera negación? La tercera es un poco más descarada. Pero ¿qué clase de locura estás diciendo? Es un poco la respuesta de Pedro. ¿Cómo se te ocurre que, es como si dijera, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a asociar con este tipo? O sea, ¿qué clase de acusación es esta que estás trayendo sobre mí? Y se asustó tanto, que miren lo que dice Mateo 26. Se asustó tanto el apóstol Pedro, Mateo 26. ¿Están conmigo? Sí. Se asustó tanto en el 74, Mateo 26, 74. Entonces, ¿él qué comenzó a hacer? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué empezó a decir? ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a asociar con este tipo? Que caiga sobre mí la maldición divina y que me destruya si yo he estado relacionado con ese tipo. ¡Wow! Cada vez fue más bajo, cada vez fue peor. En la primera lo negó, en la segunda fue con juramento, en la tercera fue maldición y juramento. Invocó a Dios como testigo. ¿No temas a los hombres? No. Yo prefiero, yo le temo a los hombres. Invocó a Dios como testigo, trayendo maldición sobre su vida, diciendo que no había conocido a ese hombre. Para Pedro su vida era más importante que agradar a Dios. Esa fue la tentación. Y cayó en la tentación. ¿Qué sucedió después de eso? Miren lo que dice otra vez el 60. Miren el 60. Lucas 22, 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ya es la madrugada, ya es el alba. Jesús va a la casa de Anás. Jesús va a la casa de Caifás. Es aquí donde lo golpean brutalmente. En este momento Jesús está saliendo para ser llevado, es lo que dice en Juan, en Mateo. Jesús está saliendo para ser llevado, ya no a donde Anás ni Caifás, sino al Sanedrín. Ya va a ser el juicio oficial, sí, como el juicio oficial, ahora sí como es de día. Ahora sí como es de día, ahora sí lo vamos a juzgar de manera oficial. En ese momento Jesús está saliendo y en ese instante, miren el versículo, en el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si tú has nacido de nuevo y si eres creyente y has pecado contra Dios, tú has sentido el filo de esa espada sobre el corazón. Es una carga abrumadora que aplasta tu vida el haber desobedecido a Dios, el haber defraudado a Dios de esa manera. Él se acordó de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que nos acusa? La palabra es la que nos acusa, la palabra es la que nos muestra nuestro pecado. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Miren, hay personas que pecan y no sienten nada, ¿sí? Hay personas que tienen 4 o 5 maridos o esposas y no sienten absolutamente nada. Hay personas que pecan y no les duele ni un dedo. ¿Por qué? Pues porque están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero si tú eres creyente y si tú has venido a la vida y tú has venido a la salvación y has pecado contra Dios, viene la palabra que acusa sobre ti, que es el segundo punto. La palabra que es, como dice Hebreos, espada de 2 filos. Ese no es un texto bonito, ese es un texto como de juicio, es una espada que corta. Es una espada que entra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne sobre los pensamientos, las intenciones del corazón. Si tú eres creyente y has pecado contra el Señor, el peso de este pecado te va a aplastar, va a caer sobre ti. ¿Qué significa que el Señor lo miró? No sé.
Hay mucha especulación acerca del asunto, pero solo piensa en ti cuando has pecado contra Dios y que de repente viene una mirada sobre ti. ¿Decepción? Tal vez. Tal vez puede haber decepción. Algunos dicen sí, es posible que Jesús lo mirara y no sé si así, pero sí hubo una mirada que lo acusó. Es una mirada que lo acusó. Es una mirada que le mostró su pecado. Tú pensabas que yo no te estaba viendo, pero sí te estaba viendo. Tú pensabas que yo no sabía lo que estabas haciendo, pero sí te estaba viendo. En el momento preciso en que Jesús sale golpeado, lo voltea a mirar directamente donde está Él. Exactamente. Al alba. Te estaba viendo, siempre te estuve viendo. Tú pensabas que no lo estaba haciendo, pero sí lo estaba haciendo. Porque Dios es omnipresente, porque Dios lo sabe todo, porque aún las cosas que una persona piense que está haciendo en secreto, está siendo descubierto en su corazón por Dios. Es la mirada de alguien que ha sido descubierto. Como el rey David cuando Natán viene. ¿Se acuerdan? Natán le pone un ejemplo, mátenlos. Eres tú, fuiste tú el que lo hizo. Fui yo, ha sido descubierto, su pecado ha sido expuesto. Y es lo que ha sucedido aquí con Pedro. Él pensaba que nadie, ¿quién lo estaba acompañando? Nadie. Nadie estaba con él, nadie lo estaba mirando y de repente dice que el Señor lo miró. El Señor puso sus ojos sobre Pedro. Su corazón quedó descubierto, la carga del pecado cayó sobre él. El dolor de haber sido visto por Jesús. ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Lo sintió? Sí, miren el versículo 52, las consecuencias del pecado. 62. Y Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. Algunos dicen que cuando Pedro, no sé si esto es verdad, lo escuché. Parece que Eusebio de Cesarea dijo en la historia de la iglesia que cuando Pedro escuchaba el oír del gallo, se tapaba los oídos. No porque no hubiera sido perdonado, sino porque le recordaba la ofensa que había hecho a su Señor. Pedro lloró amargamente. Esta palabra amargamente es sufrimiento mental, es un sufrimiento en la cabeza, es un pensamiento que está en la mente. La palabra griega es picros, gran angustia, resentimiento, dolor, un pensamiento que está sobre la mente. Lo impresionante es que no nos dice hacia dónde fue Pedro, pero yo sí creo que la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, dice que el Señor se le apareció a Pedro de manera personal. Estaba devastado, estaba sufriendo, sentía la culpa, la carga del pecado sobre él. Pero si tú eres creyente, hay algo que decir para terminar, que no está en el texto, pero sí está en Mateo 5:4. Miren lo que dice Mateo 5:4. Miren un momentico Mateo 5:4, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si tú has pecado y has sentido la espada que traspasa tu alma, el peso del pecado sobre ti, y has llorado y lamentado tu pecado, impresionante, hay perdón. Hay perdón disponibles para aquellos que vienen a Cristo y se arrepienten. ¿Merecía ser perdonado? No. ¿Merecía ser apóstol? No. Quítele las llaves de la iglesia, se las dio. Le dio las llaves de la iglesia, porque eso dice en Mateo 18, 16, no me acuerdo. En Mateo 16, le dio las llaves de la iglesia. ¿Cómo le va a dar las llaves de la iglesia y va a estar cometiendo semejante pecado? Quíteselas, sería lo más justo, ¿no? ¿Qué va a hacer un apóstol si lo negó? Désela a otro, désela a Juan, que estuvo a los pies ahí con María en la cruz. Pero no fue lo que hizo el Señor. Bienaventurados los que lloran y se duelen con su pecado, porque ellos, los que lloran su pecado, se duelen su pecado y no solo se lamentan, sino que se arrepienten, abandonan el pecado, le dan la espalda al pecado, ellos serán consolados. Ellos recibirán consolación de parte de Dios, serán perdonados. El Señor lo hizo con Pedro. Miren Juan 21, este pasaje es impresionante. Para terminar, Juan 21. Juan 21. ¿Lo tienen?
Miren el versículo 4, Juan 21, 4. Si quieren, leámoslo todo. ¿Tienen afán? No. Bueno. 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Esto ya es Jesús ha resucitado. Ellos están pescando, estaban juntos, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Está fuera de sí, Pedro. Se puso ropa para meterse en el mar. Él está con una emoción en su corazón. Miren el 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. ¿Cómo haces para restaurar a un discípulo? Lo invitas a comer. Fue lo que Jesús hizo. Venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro fue restaurado en la posición de utilidad para la que Dios lo había llamado. Fue perdonado, fue restaurado. Jesús lo perdonó. 3 veces me negaste, 3 veces te digo que eres útil para restaurar a mi pueblo, para apacentar mis ovejas, para apacentar mis corderos, para ser útil en la iglesia del Dios vivo. ¿Qué le dice en el 18? De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: y sígame. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Pedro? Tranquilo, vas a morir en una cruz. Porque esta es una palabra de consuelo. Para nosotros no sería una palabra de consuelo. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: tú vas a morir en la cruz. Eso no suena como una palabra de consuelo, pero para Pedro sí fue una palabra de consuelo. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de volver a negar a su Señor en el camino. Es un miedo que está. ¿Y si vuelven a venir sobre mí? Ustedes saben que Pedro murió crucificado cabeza abajo. La mayoría de apóstoles, menos Juan, murieron a espada. Andrés murió en una cruz en X. Estuvieron dispuestas a dar su vida por la causa del evangelio. Creo que esto es una restauración. No me vas a negar, yo voy a estar contigo hasta el final. Vas a morir por mí, vas a dar tu vida por mí. Es una promesa que le está dando. ¿Es de consuelo? Sí, si a mí el Señor me dijera eso, gracias. No te voy a negar, de verdad no te voy a negar. Esta vida no es nada con la vida eterna que vendrá. Amén. Muy bien, yo les invito para que nos pongamos en pie, para que oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por lo que nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque en ti hay perdón, Señor, para que tú seas reverenciado. Gracias porque tú nos perdonas, tú nos limpias, tú nos lavas de nuestra maldad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, perdona nuestras faltas, límpianos y ayúdanos, Señor, a abandonar todo pecado, toda iniquidad, toda maldad. Gracias porque tú eres el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eres tú el que hace la obra, Señor, en nuestros corazones.
Por eso te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Nosotros te damos gloria, te damos alabanza, te damos loor, Señor, a ti, por tu gran misericordia, Señor, para con nosotros. Te bendecimos y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, yo les invito para que abran sus Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 11. Vamos a tomar el pan y el vino, vamos a tomar la cena del Señor. Y antes de tomar la cena del Señor, la Santa Cena, el pan y el vino, es importante recordar las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué está anunciando? La Santa Cena, la muerte de Cristo. Anunciamos la muerte de Cristo cuando nos reunimos como asamblea a recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero hay algo que debes tener presente si quieres comer del pan y del vino. Pablo lo dice en el 27. ¿Qué debemos tener presente? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si tú comes indignamente de esta copa y de este pan, vas a ser culpado de la muerte de Cristo. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué dice la Escritura que yo debo hacer? Probarme, hacerme un examen de conciencia, examinarme. Yo sí, no es que esté sin pecado, no. Yo sí soy creyente. Yo de verdad he puesto mi fe en Jesucristo. ¿Verdad Jesucristo es mi Salvador? Pruébese cada uno. ¿Cuál es una buena medida? Si tú has sido bautizado por inmersión de manera consciente, habiendo creído el Evangelio. Esa es una buena señal. No significa que sea salvo, no, pero es una buena señal. Ahora, 29, ¿qué pasa? 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, ¿qué está comiendo? Juicio está comiendo, en vez de ser una bendición celebrar la cena del Señor, para la persona que se convierte, una maldición, juicio está comiendo sobre él. ¿Y qué pasó con la iglesia en Corinto que lo hacía? 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se murieron. La gente se enfermó, algunos se enfermaron, algunos se murieron por tomar la cena del Señor indignamente. No es una invitación a no tomarla, ¿sí? Es una invitación a tomarla si has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has puesto tu fe en el Salvador. Si crees que Jesucristo es el que te limpia de todos tus pecados, de toda tu maldad, has puesto tu fe en el Hijo de Dios, quien por su muerte en la cruz, su muerte y su resurrección nos perdona y nos da vida eterna, puedes tomarla. O sea, nadie es digno de tomarla, ¿me entienden? Todos hemos pecado, pero la pueden tomar aquellos que han nacido de nuevo y por la fe en el Hijo de Dios se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio de salvación, amén. Entonces vamos a orar por los alimentos. Doña Marcelita, si nos hace el favor. Vamos a orar por los alimentos. Por los alimentos no, por el pan y el vino. Padre, queremos darte gracias en esta mañana porque nos permites reunirnos como iglesia, Señor, para conmemorar la cena del Señor, para recordar la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros recordamos tus palabras aquella noche, aquel jueves, en la última cena, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso nosotros anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Bendice este pan, bendice esta copa, este vino. Bendice estos elementos que tú has santificado para tu iglesia, para tu pueblo, para tu asamblea. Por eso damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Bendícelos
Y hoy conmemoramos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Mi Oscar, ¿me ayudas con la canción? Yo les animo a que cantemos esta canción mientras reparten el pan y el vino. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio. Y perdón me dio. Y cargó mi maldad. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya. Amén, dejémoslo ahí, amén. Yo les animo a que ustedes coman del pan y de la copa.